Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast, presentado por nuestra titular, Elisa Estrada Treviño. Bienvenidas, Vane, Sandra. Muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Quiero presentarles quiénes son nuestras invitadas el día de hoy. Vanessa Jiménez es diseñadora, ilustradora, feminista, es cofundadora de la Asociación Civil Voces de Mujeres en Acción y es cofundadora con precisamente Sandra Cardona. Ya tienen 8 años de trabajo en esta asociación. Hoy Vane es vocera de Voces de Mujeres en Acción, es facilitadora de talleres dirigidos a erradicación de violencia contra mujeres, niñas, adolescentes y el fortalecimiento y formación de redes de acompañamiento de aborto seguro a nivel nacional. Diseña materiales didácticos de intervención social para diversos proyectos y diplomados en materia de género, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Sandra es defensora de derechos humanos, sexuales y reproductivos y se reconoce con un término que me llena de emoción porque la verdad dice bastante y dice bastante de Sandra. Se reconoce como feminista social. Desde hace más de 20 años se ha enfocado en la lucha a una vida libre de violencia. Además de ser cofundadora de la Asociación Voces de Mujeres en Acción, es acompañante legal en casos de violencia sexual y digital, es consejera del Fondo de Acción Urgente y cofundadora de la Red Transfronteriza de Sur al Norte para la libertad de decidir. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta segunda edición de nuestro podcast Mujeres Plenas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. El día de hoy estamos en nuestra segunda edición del mes de marzo y pues en nuestra primera edición hicimos como un recorrido sobre qué es lo que nosotros hacemos en este día representativo del mes de marzo, que es el día 8, que pues se caracteriza por esta marcha que se hace, que tiene muchísimos significados, que concentra los significados de lo que nosotros hacemos en el transcurso del año. Entonces, en este ejercicio que hicimos antes de la marcha, que grabamos antes de la marcha y que transmitimos el 8 de marzo, pues no tuvimos la oportunidad de hacer la reflexión de lo que sucedió en esa marcha aquí en Nuevo León. Y quisiera que entre todas las cosas que vamos a comentar, que es cómo se ha dado este movimiento feminista, cómo ha venido evolucionando, cuáles son esos elementos que sí hemos logrado a través de la manifestación y de la protesta, de todos los temas que aún quedan como asignaturas pendientes, que también pudiéramos conversar sobre esta nueva forma que existe el día de hoy de hacer feminismo, porque en realidad son muchos los feminismos que existen, y esta nueva forma evolucionada de estas mujeres que están aquí con un relevo generacional y que pudiéramos platicar un poco de todo lo que nosotros aprendimos de quienes llegaron antes de nosotras y de quienes están el día de hoy siendo pues también maestras de vida, ¿no? Luchando por causas que a nosotros nos han movido bastante. Y bueno, pues quisiera iniciar esta conversación precisamente hablando sobre nuestro paso por este proceso feminista, el nuestro, para luego ir avanzando sobre la evolución del mismo, ¿no? Entonces quisiera que nos compartieran un poco, ¿no? De lo que hemos luchado, de lo que hemos marchado, de lo que hemos alzado la voz y de las cosas que se han construido. Claro, pues mira, yo voy a compartir como desde lo personal, ¿no? Yo, claro, como me presentabas ahorita, pues de profesión soy diseñadora, ilustradora, me he dedicado toda mi vida toda mi vida, ¿no? Pero desde que mi vida profesional, pues, ¿no? Y luego de pronto me pregunto en eso, ¿no? Como qué hago en una asociación civil, ¿no? En un movimiento social. Y creo que un poco de lo que tú comentabas es que yo no conocía toda esa historia detrás, ¿no? Pero sí, cuando conocí el movimiento feminista fue como ponerle nombre a algo que yo siempre había sentido, ¿no? Desde muy pequeña, ¿no? Yo en mi casa, y creo que como en muchas casas de este país, bueno, somos un hombre y una mujer, mi hermano y yo, y hubo esas diferencias desde la infancia,
¿no? Como de en cómo nos trataban, qué cosas nos permitían, pero no solo era en casa, ¿no? Socialmente también se entendía. Yo recuerdo mucho una anécdota que tuve. Había un vecino que tenía un taxi y se le había descompuesto, ¿no? Entonces estábamos así como los vecinillos de la cuadra jugando, ¿no? Porque yo tengo 41 años, ¿no? Me tocó crecer afortunadamente en una generación donde podíamos salir a la calle, donde era muy común estar así como con todos los huerquillos y huerquillas de la cuadra, y se le descompone el taxi al vecino, lo empiezan a puchar, ¿no? Y automáticamente nos paramos para ayudar, ¿no? Como ese es el primer instinto de, pues necesita apoyo. Y donde lo empiezan a puchar, y yo me acerco también, me dice uno de mis vecinos, ¿no? Como, no, tú no, porque esto es nada más lo hacemos los machos. Me acuerdo mucho de esa frase, ¿no? Del término macho. Y yo toda mi vida he tenido mascotas, ¿no? Entonces tenía como esta concepción dual de macho-hembra, ¿no? Y le contesté, no, o sea, las hembras también, ¿no? Le contesté igual, ¿no? Como con ese término. Y recuerdo mucho eso, ¿no? Como específicamente. Y después otras cosas que yo quería hacer, pero siempre era como esta condición de no porque eres niña, ¿no? Inclusive en los scouts, yo estuve desde muy chiquita, ¿no? Como en campamentos, en muchas cosas, pero los scouts también están divididos, ¿no? En grupos de hombres y mujeres, y había cosas que nosotras queríamos hacer que nos decían, no, es que ustedes no, porque son mujeres, ¿no? Por ejemplo, construcciones con madera y demás, a nosotras podíamos hacer como ciertas cosas, pero no cargar las maderas, o no cortar, o no clavar, ¿no? La manualidad. Como, exacto. Entonces son como cosas que siempre tuve de ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual en la escuela, ¿no? Como el tipo de juegos. Entonces, conforme voy creciendo, digamos, mi primer contacto antes del movimiento feminista se da con mi propia historia de vida, porque creo que tiene que ver, ¿no? En general, a todas las que nos nombramos feministas, que nuestra historia de vida nos ha llevado ahí, ¿no? Nos ha llevado luego a encontrar a otras o coincidencias, y luego ya como este movimiento más grande en grupo, ¿no? Que nos permite entender colectividad, ¿no? Como este trabajo de todas en conjunto, ¿no? Entonces lo primero es que cuando yo salgo del closet, ¿no? Conozco primero el movimiento LGBT, ¿no? Que es lo primero que yo conozco como movimiento de grupo. Empiezo a conocer activistas, a iniciarme como en tener la organización de la marcha, el tema de la visibilidad, bla, bla, bla. Y después conozco mujeres feministas en ese camino. Y cuando las conozco, como te decía al principio, es este nombre que le da algo que yo había sentido toda mi vida, ¿no? O sea, fue como de, esto es, ¿no? Esto es lo que yo sentía, ¿no? Estas preguntas, ¿no? Que me hacía desde pequeña, que no entendía la respuesta de, es que eres mujer, ¿no? Y ya esa respuesta envolvía, por eso no puedes hacer, no sé, como brincar, ¿no? Que te enseñen a manejar más temprano, que tan simple como hace poco nos pasó con una vecina, ¿no? Que se le tiraba el agua y yo le decía, pues cierra la llave de paso, ahorita vemos, ¿no? Y me decía, ¿cuál es la llave de paso? O sea, y yo le decía, Sandra, todas las personas deberíamos saber cuál es la llave de paso en nuestra casa, ¿no? Pero me decía, Sandra, a mí tampoco me lo enseñaron, ¿no? O sea, Sandra, yo supe cuando empecé a andar contigo, ¿no? Como cosas de la casa, porque en mi casa no se me enseñó, porque no eran cosas que una mujer debía hacer, ¿no? Entonces, digo, es un poco como a mí me encuentro por primera vez con el feminismo, ¿no? Con este concepto grupal, ¿no? Con este entender un poco el movimiento, así fue mi primer acercamiento, ¿no? Pues el mío es un poco diferente, se puede decir, y ha pasado por varias etapas. El feminismo como tal, yo lo conocí hace como 20 y tantos años. Siempre me ha gustado pertenecer a grupos, formar grupos, estar siempre, como lo llamaban, la colectividad. Me encanta, o sea, yo no puedo tener una idea sin que se la comparta, no sé, a quien se acerque. Oye, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Ha llegado momentos donde me dice Vane, Sandra, ¿pero para qué haces todo en conjunto? Pues porque a mí me encanta, me llena de vida. Entonces, cuando conocí el feminismo más de lleno, porque yo estuve en Puerto Rico, las primeras veces me decían, es que tú eres feminista, y yo, no, yo solamente trabajo el tema de violencia con las parejas del mismo sexo, es todo. Esto es con lesbianas y bisexuales, ¿no? Entonces,
para mí era como algo natural el hacerlo, no le veía como que tenía una corriente o un feminismo. No, para nada, para mí no era nada de eso. Entonces, pero había personas que conocían más del tema y me decían, sí, es que eres feminista. Y yo, pues qué bueno, qué chido. Luego me toca vivir en España, y allá en España conozco al primer grupo de mujeres feministas. Voy a una reunión de puras mujeres feministas, pero con ideas súper radicales, pero no la radicalidad que hay aquí en México, la radicalidad de la vida como tal de las mujeres. Me acuerdo que una de las cosas que más me impactaba era los cuidados. Decían, las mujeres no tenemos por qué hacernos cargo de nuestra familia. Y yo, ¿cómo no? Claro que sí. O sea, si a mi mamá le pasa algo, yo voy a estar ahí, a mi papá, pero también fui entendiendo y reconociendo, y ahorita lo veo más, que sí, esa tarea siempre recae en las mujeres. Es rarísimo que recaiga en algún hijo, algún varón. No es así. Entonces, y es parte del feminismo, y lo estoy viendo ahora 20 años después casi. Entonces digo, wow, sí. O sea, los cuidados que debemos de tener para nosotras entran dentro del feminismo. Esa es una pequeña parte. Y fui conociendo otros conceptos, lo que es precisamente la izquierda. Yo me acuerdo que le llamé a mi papá y le dije, papá, ¿cuál es la izquierda en México? Y mi papá, pues tal partido. Y yo, no, eso no es. Porque a mí me tocó conocer otra izquierda. Cuando ya vengo yo aquí precisamente y empezamos a trabajar con la comunidad LGBT, me acuerdo que una compañera decía, es que si eres lesbiana eres de izquierda. Y me acuerdo que cuando nosotros tuvimos un grupo que se llamaba Cuatro Lunas, me daba mucha risa porque nosotros le decíamos la bancada del PAN. Porque había chavas que militaban en el PAN, pero eran lesbianas. Entonces, era bien loco eso. Entonces, fue ir conociendo, sin querer me fui solamente enrolando con mujeres dentro del feminismo. Luego ya me toca conocer ya más de lleno a chicas aquí, en Monterrey, que iban a organizar, yo no me acuerdo ni qué, pero allá anduvimos, que era alguna marcha, ¿no? Que iban a organizar, sí. Y ahí estuvimos y me encantó escuchar todo lo que decían, cómo se articulaban, ese cariño realmente, y yo me lo he tomado muy en serio, estoy aquí, no estás sola, siempre voy a estar aquí para ti. Entonces, yo sé que algunas lo ponen en Facebook y a veces no, por las circunstancias no se puede hacer. Yo sí, sea lo que sea, o sea, mi hogar es totalmente abierto para las mujeres que lo necesiten. Y bueno, nuestro hogar, porque ahí estamos ya nosotras, han estado con nosotras mujeres que han llegado a las 5 de la mañana y necesito quedarme por esto, por lo otro. Y para mí esas eran acciones pues normales. O sea, yo lo hice estando en Puerto Rico, les daba llaves a todas mis amigas de cuando quieran llegar si necesitan. Acá me dijo, Vane, no, espérate, no des llaves tampoco. Pero es el feminismo. Y yo no sabía que eso era el feminismo conforme me fui enrolando. Entonces, luego vi los diferentes tipos de feminismo que hay, y lo que tú comentabas, yo me llamo feminista social porque yo soy feminista de la calle. Yo soy una feminista de la sociedad de las mujeres, porque estamos con ellas, definitivamente. Entonces, para mí eso es lo importante. No me puedo encasillar en algún tipo de feminismo. Para mí es el feminismo que hay, el urbano, el estar con todas las mujeres, creo, por eso. Porque he conocido diferentes partes, diferentes radicalidades que hay de la vida y me quedo con eso. Y me encantó participar, conocer aquí todo lo que están haciendo. Quiero compartirles que yo inicié en el conocimiento del feminismo hace como muchos años, como cuando tenía unos 18 años. Me tocó llegar a trabajar a la oficina de Marilena Chapa, justo cuando había aquí en México una discusión sobre temas de los derechos de las mujeres, ¿no?
se discutían pues palabras que hoy son del cotidiano, pero en ese momento ellas estaban pues en ese proceso de creación o de reconocimiento, ¿no? de conceptos. Y aun y cuando esa era una colectividad de mujeres, para empezar, ellas no se entendían funcionando en colectivo. Y por otro lado, no respondían exactamente al concepto que hoy tenemos como colectivas. Tiempo después, hará, no sé, quizás hace unos 15 años, 12 años, una cosa así. Yo quería conocer lo que eran las colectivas. Yo iba a marchar y no me aceptaban en las marchas porque yo trabajaba en el gobierno y formaba parte de un partido político, entonces era como súper enemiga de esas mujeres que marchaban y me corrían, ¿no? Y yo decía, pues tú me vas a venir a decir por qué marcho yo. Y yo me formaba mero atrás, así un poquito tiradita para que no me dijeran cosas. Y yo marchaba ahí solilla, ¿no? Porque no querían que me acercara, ¿no? Y entonces yo le decía a una amiga, es que quiero conocer qué son las colectivas, o sea, porque son como las dueñas de este asunto, ¿no? Y entonces, pues me di a la tarea de buscar quien pudiera acercarme un poco a este mundo y alguien que me permitiera también acudir, porque pues las puertas de Ordinario se cerraban para mí. Y entonces acudí a un sitio en donde estaban precisamente ustedes y conocí por primera vez la colectividad y conocí por primera vez las defensoras de los derechos en ustedes, ¿no? Hace muchísimo tiempo en un local que estaba en un segundo piso de Venustiano Carranza y ustedes estaban presentando una película y hacían ahí un círculo de conversación, de reflexión. Ajá. Respecto de esa película, ¿no? Y me quedó súper marcado y a partir de ahí entendí muchas cosas de esto que hoy describes tú como el feminismo social, que respeto muchísimo y que me hace que además ustedes sean como muy representativas de lo que en mi vida es una lucha, es una búsqueda de una causa, ¿no? Y además he visto transformaciones sociales a partir de aquellos ejercicios que hacían, de las consignas que en aquel momento se cantaban, se decían en las marchas, ¿no? Y entonces me parece a mí la marcha una energía especial, así como cada quien hablamos del feminismo desde nuestra historia, ¿no? Bueno, pues ustedes forman parte de mi historia, del entendimiento del feminismo, sobre todo desde el punto de vista de la colectividad y de la defensa de los derechos de esta manera, ¿no? La defensa social de los derechos. Yo lo veía bastante más desde el punto de vista académico, político, jurídico, legislativo, y me parecía como un mundo de posibilidades lo que ustedes hacían desde lo social. Quisiera que me contaran un poco de su experiencia respecto de cómo estas formas de manifestación que han venido pues manteniéndose en esencia en el mundo, pero que también tienen sus variables en los espacios determinados, ya sea los físicos o los propios de su tiempo, ¿no? La verdad es que las manifestaciones que hacemos como comunidad pues siempre están sujetas a nuestra circunstancia. Entonces, cuéntenos un poco cómo sienten ustedes que hemos logrado aportes en esta sociedad, en esta colectividad, a partir precisamente del ejercicio de la manifestación feminista. Pues yo creo que lo que más ha permitido la manifestación es visibilizar, ¿no? O sea, que existimos, ¿no? Yo, ahorita que tú mencionabas como primer acercamiento con Marilena Chapa, lo jovencita que estabas, y digo, híjole, yo a los 18 estaba en la lela, ¿no? O sea, pero ni me pasaba ningún movimiento social por la cabeza, ¿no? De hecho, ahorita algo que me sorprende mucho es ver como un montón de chavitas organizadas en secundaria y prepa posteando, ¿no? En qué contingente van a ir, con quién van a ir, hablando de su primera marcha. Digo, no, yo en la secu estaba, pero peor que los 18, ¿no? O sea, ni en cuenta.
Pero porque te digo, no porque no existiera, sino porque no se conocía, ¿no? O sea, digamos que el movimiento feminista tiene sus inicios como todas las historias feministas, ¿no? Preguntando por qué no. Ahorita no recuerdo el nombre, digo, desgraciadamente, a mi mala memoria, de esta mujer francesa que después de esta declaratoria que se hace de los derechos humanos del hombre y el ciudadano, ella pregunta, ¿no? ¿Y las mujeres dónde? ¿No? Intenta hacer un juicio, ¿no? A todo esto, decir, oigan, pues yo quiero que las mujeres, bla, bla, y le cortaron la cabeza, ¿no? Esa fue la respuesta a su juicio, ¿no? A esa pregunta. Y esta historia, pues no es algo que se platique ni de manera familiar, ni en las escuelas, ¿no? Es algo que una va luego conociendo después en el transcurso de la propia vida, ¿no? Entonces, creo que las manifestaciones permiten eso, ¿no? Ser visible, que otras voltemos a ver, es decir, como en primer lugar, ¿qué andan haciendo? ¿No? Y luego ver si eso que andan haciendo a mí me llama la atención, ¿no? Me quiero acercar, porque así fue mi primer acercamiento a una marcha, ¿no? Como comentaba ahorita Sandra, así nos tocó conocer a morras, ¿no? ¿Y qué van a hacer? No, pues que una marcha, porque hubo un tal evento, así, ahí vamos a protestar, ¿no? Y entender también un poco, a desmenuzar como qué es la protesta, porque algo que pasa aquí en México es que nuestro país son como muchos Méxicos, ¿no? Digo, yo he tenido la enorme fortuna de visitar de punta a punta el país, ¿no? Y de repente de verdad estás en un lugar, es que estás otro México. Y algo, por ejemplo, que es muy característico en el sur y el centro son las protestas organizadas, ¿no? Desde muchos años atrás. Pero cosa que en el norte parecía que estábamos, la verdad, ajenas a todo eso. O sea, el norte era parte, ¿no? Entonces parecía o se entendía como que la protesta era de gente sin qué hacer, ¿no? Porque no lográbamos conectar, ¿no? Entonces creo que para mí las primeras protestas que veo aquí en Nuevo León, digo que no me tocaron feministas, pero tienen que ver con esa visibilidad, ¿no? Actualmente sí que participo en las marchas, digo, esta no pude ir por ya un tema de cansancio absoluto, ¿no? Por el propio trabajo, decidí así literal, dije no, ya caminar en el sol me va a terminar de tronar, entonces por eso no asistí, que es el primer 8M al que no asisto, pero para mí lo más representativo es eso, ¿no? Que la gente sale a las calles, eso me parece muy lindo, ¿no? Que se asoman a ver qué andamos haciendo, y nos permite a veces, yo sí me he detenido a veces a platicar, ¿no? Porque luego hay esta queja, no, es que nada más salen y andan rompiendo vidrios, y le digo, a ver señora, y mire, empiezo como a platicar un poco, ya cuando les ponen los ejemplos te quedan, no, pues sí me ha pasado, ¿no? O sí, a mí tampoco me dejaban hacer eso, ¿no? Y empiezan un poco a entender o a reflejarse, ¿no? Porque un movimiento, digo, por esta famosa frase, ¿no? A mí no me representan tales o cuales. Es muy complejo que alguien represente la vida de otra persona, ¿no? Porque a mí, si bien me han atravesado ciertas desigualdades, ¿no? Que tienen que ver más con mi orientación sexual o con mi apariencia, que no es de agrado, ¿no? A lo hegemónicamente que se espera, y que me han tundido mucho con eso en redes, y me he ido como en varias ocasiones así que se ensañan, ¿no? Con eso. También reconozco que no he tenido otras opresiones, por ejemplo, por color de piel, ¿no? O por mi idioma, o por mi vestimenta, ¿no? Entonces es muy difícil como que un solo movimiento, ¿no? O que un discurso pueda representar la vivencia de todas, ¿no? O sea, es casi imposible, ¿no? Pero la marcha sí permite la visibilidad, ¿no? Porque permite el acercamiento social. Hace poquito estuve en Iturbide y es otro mundo. Me sorprendió un chorro porque, pues no, les decía yo a las mujeres con las que pude hablar allá, y van a hacer marcha aquí el 8M, y se quedan, ¿cómo el 8M? Yo, pues el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y no, dice, bueno, están organizando que va a haber cortes de pelo gratis, ¿no? Como eso de verdad es otro ritmo, ¿no? Y entendí cosas que yo no conocía de Iturbide, ¿no? Decían, es que aquí tenemos 38 como entre comunidades, congregaciones, localidades, no todo está como en la cabecera municipal. Y dije, no, pues es que es otro mundo porque aquí no salen, ¿no? Y entonces, digo, retornando un poco a Monterrey, que es la capital del estado, esta visibilización que luego sale en los periódicos, en las televisoras, en las redes sociales, permite, ¿no? Que esa información llegue quizá a otras
a donde el movimiento físicamente no ha llegado, ¿no? Digo, pongo a Iturbide como un ejemplo, que luego me sorprendía lo complejo que es todo, ¿no? Porque yo les decía, bueno, ¿y en violencia cómo atienden? Ah, no, es que nos mandan a Galeana. Entonces era así como, es otro mundo, ¿no? Inclusive dentro del propio Estado, ¿no? Entonces, creo que esa visibilidad y esa voz tan alta, ¿no?, que tienen las marchas, da posibilidad a que haya un poco de diálogo, ¿no? O que esa curiosidad llame a otras al menos a preguntar qué estamos haciendo las que estamos afuera, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que las marchas es lo que más aporta, la visibilidad, el que podamos, las mujeres de cualquier espacio, decir, ¿qué es eso? A ver, me interesa. O también tener el feminismo nos trajo también esto, el decir, pues no, ¿sabes qué? No me interesa y no le voy a entrar. Pues está bien, no le entres, maná. O sea, pero ya tienes la opción de que si no eres tú, puede ser quizás tu hija quien va a entrar. Y es lo que hemos estado viendo ahora en las nuevas generaciones que vienen, todas estas chicas jóvenes que a mí me impacta de verdad. Nosotras en la asociación tenemos, van 6 chicas de trabajo para hacer su trabajo social, sus prácticas profesionales. Y me dio mucha risa que, bueno, años pasados también habían ido, pero este año para la marcha nos dicen, ¿podemos ir a hacer los carteles? Y yo, pues vengan, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, aquí. Ah, bueno, llegan y le dicen a Vane, oye, ¿no tienes una bocina para ambientarnos? Y yo, válgame. Entonces parecía que había una mini marcha allá afuera de la casa, estaban todas haciendo carteles, hicieron TikToks. Y yo, qué loco, o sea, ¿cómo se van preparando? Subieron un TikTok, la verdad es que a mí me pareció lo más raro, porque estaban haciendo sus cartelones y pusieron unos perritos, pero a raíz de eso, para que vean hasta dónde puede llegar precisamente la visibilidad, es el TikTok que más hemos tenido de likes. No sé si fue demasiado para nosotras, porque tenemos que 10 likes, 15 likes, pero acá se fue a 300,000, una cosa así, y preguntas hasta decir ya no, oigan, ¿cuáles son los contingentes? ¿Cómo puedo ir? Yo nunca he ido a una marcha, quiero ir, voy con mi mamá. O sea, eso a mí me encantó, el ver precisamente cómo estos movimientos, cómo el movimiento va permitiendo, se va abriendo a nuevas cosas que no esperábamos. O sea, yo me acuerdo que nosotras, las primeras marchas del 8M que fuimos, éramos, no sé, 100, 200, y así ponían, fueron 200 y nosotras, fuimos 250. O sea, cosas así, ¿no? Que ponían en los medios y era lo que se enteraban las personas. Todavía me acuerdo que antes de la pandemia, que fue lo del glitter rosa, me invitaron ahí al norte a una mesa de trabajo para ver si realmente, a un foro más bien, si realmente estaba bien el haber hecho eso, el echar los glitter, el ser tan agresivas en ese momento. Entonces, sí, es bien fuerte cómo los movimientos se van uniendo, cómo los movimientos de las comunidades indígenas, los movimientos de las mujeres, de la diversidad sexual, cómo nos vamos uniendo todas precisamente para marchar ese 8M. Y ahorita pues se puede decir que hemos ido avanzando bastante. A Vane le tocó ahorita que platiqué estar en la marcha del 8M de Madrid y eso fue de verdad que a mí me hubiera gustado mucho ir, estaba enferma, pero ya veo cómo se está gestando aquí también, cuánta gente va, que aunque sean ciertas personas quienes convoquen una marcha, pero ya las mismas mujeres se están convocando ellas mismas, entre sus amigas, su familia. Nos ha tocado, tenemos amigas que van todas las mujeres de una familia y eso a mí me encanta, son unas amigas súper buena onda y me encanta que va la mamá, las hijas y las nietas, o sea, van con ellas y eso a mí me encanta, ver todo eso, ver cómo vienen las nuevas generaciones fuertes para las marchas. Cuéntanos, Vanessa. Cuenta.
No, pues eso, ¿no? Que luego es muy sorprendente ver cómo, bueno, a mí aquella vez que me tocó no estar aquí en México, es la primera vez que me tocó ver adolescentes, ¿no? Ya después me tocó verlo acá en México. ¿En qué año fue? Eso fue en 2017, hace casi 5 años. 5 años. 5 años, sí. Ahora en este 8M. Y ahora lo veo en México, ¿no? Y creo que ahorita, bueno, lo que decía Sandra respecto al tema de las protestas o de lo que la gente se llega a enojar, creo que es también lo que se espera que hagamos las mujeres, ¿no? O sea, creo que por eso es tan esta respuesta o esta resistencia que haya una protesta por parte de nosotras. No es tanto que haya una agresividad nuestra, ¿no? Sino que no se espera que nosotras podamos reaccionar de esa manera, porque yo he visto, protestas por cosas mucho más, o bueno, no más, sino totalmente insignificantes, y que ha sido, no sé, que perdió un equipo de fútbol, que el árbitro de tal cosa no hizo bien su trabajo, ¿no? Y veo un montón de hombres arrancando gradas y dándose con las sillas y un montón de así de números de heridos y las familias corriendo y bueno, un caos, ¿no? Aquí hubo uno muy que se viralizó, sí, que fue cuando apuñalaron a un jugador de uno de los equipos de aquí, ¿no? Que la policía no se metió, ¿no? Como todo eso. Pero eso se percibe como normal, ¿no? Como, ay, bueno, es que son hombres, son más agresivos, es el fútbol, es el alcohol, ¿no? Como que siempre hay esta justificación a entender el porqué de su enojo, de sus protestas. Sin embargo, cuando nosotras salimos y se raya una pared, ¿no? O se raya un monumento, hay un tema de una protección así tremenda, ¿no? Como mucho enojo, pero creo que tiene que ver con que no se espera con que las mujeres puedan ser capaces de hacer eso o podamos ser capaces de hacer eso. A mí, yo creo que luego también pasé por muchas etapas, ¿no? En las marchas, creo que ninguna marcha la he vivido igual, ¿no? La primera la recuerdo así como con mucha energía acumulada, ¿no? Como que esas ganas de gritar y de sentirme así en manada, ¿no? O sea, recuerdo mucho ese sentimiento. Y otras marchas han sido algunas muy dolorosas, algunas sumamente emotivas, ¿no? De hecho, en una de las marchas lloré, solo de la emotividad de ver a otras mujeres protestar, bajarse de sus coches, levantar las manos, ¿no? De hecho, bueno, no se ve, pero la manga larga, ¿no? Pues se me pone la piel chinita nada más de acordarme de esa marcha en particular. Y luego, por el trabajo que hemos hecho en la organización, he tenido, afortunadamente, como mucha cercanía con enorme diversidad de personas. Infortunadamente me he enterado en muchos casos, ¿no? Y entender ese dolor me ha hecho poder comprender lo que yo haría si me pasara eso, ¿no? O sea, hay una amiga que aprecio mucho, ¿no? Que por circunstancias de su vida, su hija fue víctima de un feminicidio, ella la trasladan a Nuevo León como parte de protección a víctimas. Y un día nos encontramos en Ciudad de México, comimos con ella y con su esposo, y inevitablemente sale siempre el tema, ¿no? Pero aquella vez nos describió lo que ella había leído en la carpeta de investigación. También fue la primera vez que yo no pude controlar el sentimiento, ¿no? Y lloré en un testimonio, ¿no? Nunca me ha pasado, ¿no? Como estar escuchando el testimonio de alguien y que eso me conmoviera o me doliera tanto, ¿no? Y dices tú, y lo peor es que no es la única, ¿no? No es una mujer aislada en este país, ¿no? Es una más de esas mamás que quedan 11 mamás al día, ¿no? Con esa vivencia en este país. Y que puedo entender que si a mí me pasara eso, ¿no? Si me pasara que a mí, a mi mamá, a Sandra, a cualquier persona que yo ame, entendería, ¿no? Como esa rabia contra el Estado, ¿no? Entendería esa rabia de esa impotencia de que no se han tomado las medidas necesarias, que no se ha incidido en la manera correcta, ¿no? Que no solo lo punitivo de castigar, ¿no? Sino de acercarse a la sociedad y entender, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, en ambos bandos, o sea, que por qué las mujeres están enojadas, por qué tienen miedo, por qué los hombres están haciendo lo que hacen, ¿no? Y que creo que hace falta ese acercamiento social de entender de raíz qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pasé como en estas etapas de la marcha, claro, a decir, ay, yo jamás, y por qué rayan, y por qué rompen, a entender que aunque yo no lo haya hecho,
puedo respetar la digna rabia que tiene otra persona, ¿no? En su historia, ¿no? Y simplemente entender eso, ¿no? Que hay, cada historia es diversa, cada motivo a la que lleva una mujer a levantarse un 8 de marzo y caminar X cantidad de kilómetros con el sol, con el frío, como nos toque ese día. Hay una razón detrás de eso, ¿no? La mía es muy diferente a lo mejor a la de Sandra o a la tuya, ¿no? O sea, las cosas que nos motivaron y a la de las miles de mujeres que van, ¿no? Pero hay una historia detrás ahí que creo que poder entender la raíz de ese enojo, de esa frustración, de ese reclamo, de esa exigencia, es igual de válida, ¿no? Y a veces un poco cuestionar qué cosas sí nos hacen levantar la voz, ¿no? Yo eso lo veo mucho en redes, ¿no? Que de pronto pasan cosas súper atroces contra las mujeres y solo somos las mujeres las que compartimos esas noticias, ¿no? Y luego de repente le rayan la cara a Benito Juárez y hay 100,000 hombres levantando la voz, ¿no? Entonces un poco cuestionarnos qué nos hace levantar la voz, ¿no? ¿Por qué me molesta lo que veo, ¿no? Un poco más allá y a veces cuesta, ¿no? Desmenuzar todo ese pensamiento porque lo aprendimos desde muy pequeñas, ¿no? También son cosas que estos roles y lo que se espera de nosotras, pues es aprendido de muchísimos años atrás, ¿no? Y que muchas no logramos cuestionarnos por qué lo seguimos haciendo. Claro, y además que al final de cuentas, creo que un tema muy importante que se pasa por alto es que la gente protesta para algo, las mujeres protestan para algo. Entonces, este 8 de marzo, que es el día en el que sí o sí vamos a salir a marchar, porque marchas de mucho dolor logramos tener a lo largo del año, no nada más marchamos el 8M, pero el 8 de marzo es el día que sí o sí todas vamos a estar ahí para marchar, para manifestarnos. Y qué complejo es que no se advierta que los otros 364 días del año son para resolver todos los conceptos que ahí se virtieron, todas las consignas que ahí se exclamaron, todas las frases que ahí se pintaron, ¿no? Porque hay una prisa importante en borrar todo al día siguiente sin haberlo leído. A mí eso me parece impresionante. Hay una necesidad de no escuchar lo que se está diciendo. Y en un mundo, en un México, en un Nuevo León, en donde están pasando cosas relevantes, que la sociedad organizada, en este caso de mujeres, acuda a un espacio determinado, día y hora determinado, año tras año, a levantar la voz para decir no está bien tal cosa, y que esto sea lo menos importante de ese día y que la cosa más importante sea la forma en la que la manifestación se hace y nunca el contenido y nunca el trasfondo, hace que nos vayamos a un círculo vicioso en el que cada vez hay mujeres más enojadas, pero también mujeres más adoloridas, bastante más decepcionadas, bastante más necesitadas de expresar que no pueden las cosas quedarse como están siendo. Y entonces es indispensable que nosotros entendamos de hoy y para siempre que el 8 de marzo puede ser un día muy distinto, con planteamientos muy distintos, con formas muy distintas de ser, si simplemente se escucha y se atiende el dolor, la rabia, el señalamiento claro de las cosas que están mal. Sí, claro. De hecho, ahorita que estaban ustedes comentando esto, han pasado dos cosas con las compañeras que están haciendo ahí sus prácticas con nosotras. La primera de ellas es que me acuerdo que nos invitaron a ver el lineamiento que tienen de acoso de la uni, y yo no podía asistir, pero me encantó que fueran las chicas y sus participaciones, porque se grabaron ellas y me lo compartieron y todo, y a mí me encantó. Pero ya las mujeres no se están quedando calladas y eso me encanta. Y
me acuerdo que me enseñaron fotos de la mesa, no había alumnas. A quien les está pasando el acoso. O sea, yo cuando decidí no ir también, dije, a ver, yo no estoy en la uni. A mí no me está pasando, a mí ningún maestro me está diciendo nada, ningún alumno, nadie me persigue al camión. La realidad es esa. Entonces, esa es una. Y otra, me acuerdo, pues acabo de cumplir años y fueron unas amigas. Y me acuerdo que como estaban cantando, llega la policía a las 10 de la noche, 9:30. Y que porque estábamos haciendo ruido y bueno, ahí estaba eso. Pero me impactó mucho que sale una de las chicas, una compañera que fue, una amiga, y dice, así hubieran ido cuando me violaron. Dije, wow. Qué dolor. Y ahora que tú comentas esto, que estamos comentando el 8 de marzo, ya no va a ser solo el 8 de marzo. Ahorita las mujeres ya estamos saliendo, ya hay marcha. La marcha que comentaba Anne fue la marcha por cuando encuentran a Devani, que se hicieron de diferentes feminismos, diferentes personas, diferentes colectivas, y llegó un momento en que nos unimos todas y llegamos a donde estaban velando a Devani. Fue demasiado emotiva esa marcha. Entonces las mujeres ya no se van a quedar calladas. Y la verdad es que quien nos esté escuchando ahorita y esté en su casa y no ha ido a una marcha, de verdad, vayan, conozcan todo esto, todo lo que está pasando. Como dice Vane, la digna rabia es muy válida, porque por todo lo que sentimos. Yo cuando escuché a esta chiquitina de 20 años levantar la voz y decir así, ¿por qué no estuvieron ahí cuando me violaron? Dije, ¡a la madre! De verdad, perdón, pero dije, ya no se quedó callada. No esperó a tener 30 años, 40 años para hablar. Ya son también la gente joven. Entonces, para mí eso es bien válido. Cómo vienen los nuevos feminismos, cómo van a venir las nuevas marchas, todo lo que se va a hacer. No, yo estoy ya esperando el próximo 8M. Fíjate que yo creo que además, ¿no?, como de la manifestación, o sea, deben de servir, o la manifestación también debe de servir para lo interno, ¿no? Claro. Como para el microfeminismo que hacemos en casa, ¿no? O sea, que a veces son esos cambios miniatura, ¿no? Por ejemplo, mi mamá vive con nosotras desde hace 1 año y medio, más o menos. Tiene 78 años, ¿no? Entonces, claro que ha sido un cambiazo, ¿no?, de estar con mi papá a de pronto estar acá con nosotras. Ella se vino por salud, no se separó de mi papá ni nada, ahora lo tiene de novio. Pero como ese descanso de no atender, ¿no? O sea, de no tener como ese horario de tengo que servir esto y tengo que servir lo otro y el vaso. Y a veces platico con ella eso, ¿no? Como de ¿cómo te sientes? Y me decía, es que nunca me había sentido cuidada. Nunca en mi vida me había sentido cuidada. O sea, así como que no sabe ni cómo procesarlo, ¿no? Y creo que las marchas también deben servir para eso, ¿no? Para traer adentro esa plática con los hombres de nuestras familias, ¿no? Ya sean nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, ¿no?, nuestros amigos, y que venga ese diálogo a eso, ¿no? A la cena, a la carnita asada, al sábado que nos juntamos, porque de nada vamos a avanzar, o no mucho vamos a avanzar, si la protesta se sigue quedando solo en este 8M, y como tú bien mencionas, no se trabajan los otros días del año, ¿no? Y que es un trabajal, ¿no? Es un trabajal, claro, porque luego, por lo menos con los hombres con los que yo convivo, a veces se sienten muy señalados, ¿no? Y es como, no te estoy señalando como a ti específicamente, ¿no? Sino como ir rompiendo esos pequeños patrones, ¿no?, que permitan que haya una igualdad, ¿no? Que permitan que las mujeres seamos vistas como seres humanos, ¿no? O sea, así de simple, porque creo que esa es la exigencia más básica del feminismo, es no quiero que me traten diferente por ser mujer, punto, ¿no? Como no quiero esta desigualdad de empleo, ¿no? No quiero llevar sola la carga de los cuidados, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora que me encargo del cuidado primario de mi mamá, ¿no?, siempre he tenido como esta conciencia que el trabajo de cuidados es un trabajal. Pero hasta ahora que estoy en la experiencia, digo, es un mega trabajal, ¿no? Un mega trabajal, porque no es como solo el trabajo que te corresponde por ser mujer, ¿no? Sino, digo, te corresponde entre comillas,
por ser mujer, sino además también una parte emocional, ¿no? Y poderlo combinar con todas tus actividades de trabajo y de la vida diaria, ¿no? Y ahora que lo vivo digo, híjole, es que esto lo vivimos un montón de mujeres, ¿no? Y esta parte que no sea ni siquiera pensado decir a quién más le toca, ¿no? O cómo compartimos este cuidado entre la familia, ¿no? O sea, como que se asume como, bueno, la hija le toca, ¿no? Que es el gran legado de la pandemia, ¿no? El descubrimiento mundial de que el sistema de cuidados que tenemos en el mundo está absolutamente desequilibrado. ¿Sí? Que tienen no nada más la doble, la triple, la cuarta jornada, sino pues todo este peso de la carga que tú tienes que dedicar en tu pensamiento a la organización, al diseño, a la logística, a la atención mental, ¿no? de todas estas actividades. Nos quedan muchísimos asuntos pendientes porque nosotros pudiéramos platicar de feminismos y de temas actuales por muchísimo tiempo, pero el tiempo del podcast no da para todo esto. Sin embargo, les quiero pedir una reflexión final, precisamente en este punto como tan importante que señala Vane en esta última participación, que es qué es lo que nosotros debemos hacer en esos feminismos cotidianos durante todo el año para que este 8 de marzo cada día sea un 8 de marzo de mayores satisfacciones y alcances logrados y de menos dolor y de menos protestas. Y me refiero no nada más a las mujeres, sino a la sociedad. Pudiéramos hacer una reflexión final sobre esto. Claro, pues mira, yo no sé si es lo que todo mundo debería hacer, pero lo que yo hago varias cosas. Una, ¿no? Como participo activamente todo el año en cosas que tengan que ver de mujeres, ¿no? Desde el cuestionamiento con mis sobrinas, ¿no? Con permitirles preguntar, con responder, todo eso. Y lo hago también en mi casa, ¿no? Con mi papá, ¿no? Que luego son estos cuestionamientos, cuando él dice frases, ¿no? Es que todas las mujeres no sé qué. Y le digo, no todas, ¿no? O sea, es como hacer siempre estos hincapiés de no todas. Es que, bueno, a ti te ha tocado, ¿no? Como a veces un poco ir aprendiendo a que él cambie ese discurso, que es muy diferente. Todas las mujeres hacen tal no sé qué, a decir, a mí me tocó una vez en tal experiencia que una mujer hiciera tal cosa, ¿no? Que ya cambia totalmente el concepto, ¿no? Otra cosa que hago mucho con mi papá es cuando él hace también frases, ¿no? Como decir, ay, fulanita de tal, tan exitosa, pero ¿por qué nunca le habrá ido bien, no? ¿Por qué nunca despegó su carrera? Y haciendo como, bueno, él hacía en este comentario con esta persona en específico, como si le hubiera faltado talento, ¿no? Y yo le decía, no, pa, es que no has visto que es ama de casa, ¿no? Y que el hecho de tener una responsabilidad acá no le permite hacer lo que un hombre sí podría hacer, ¿no? Porque ella además tiene que lavar la ropa, encargarse todo lo que toca hacer. La logística de una casa es un súper chambón, ¿no? Entonces, esos pequeños cuestionamientos, ¿no? Esos pequeños diálogos que tenemos, que van transformando un poco. A lo mejor no he cambiado toda la personalidad de mi papá, que tampoco es mi objetivo, ¿no? Pero creo que lo que sí hemos logrado como familia es preguntarnos, ¿no? Antes de hablar. Y ese cuestionamiento es la clave del feminismo, ¿no? O sea, el cuestionarnos por qué unos están aquí y otros están acá, ¿no? Entonces, yo lo que hago es eso, ¿no? Preguntar, ¿no? Eso es lo que mi ejercicio como de diario, ¿no? Y lo sigo haciendo para mí también. Sí, yo creo que para las personas que nos están escuchando, yo les diría que antes de criticar, primero, como dice Vane, verse adentro de su casa, ver lo que hay, pero aparte también que se acerquen, como tú estuviste buscando, como nosotras estuvimos buscando, que se acerquen a los espacios que hay feministas, a los espacios, a los grupos, que conozcan, que sepan por qué. Cuando me acuerdo lo que comentaba Vane de nuestra amiga que nos cuenta el feminicidio de su hija, de verdad te parte el alma y te dan ganas en ese momento, de verdad, de ir a partirle pues cualquier puerta, cualquier ventana, a cualquier gobierno, porque no están dando
lo que deben de dar como gobierno, no están dando respuestas. Y hay mucho, sí, de qué hablar, por supuesto, de las marchas, lo que sucede después de las marchas y todo, pero también es bueno estar ahí, también es bueno decir, ¿por qué esas mujeres fueron a hacer esto? Pregúntenselo, de verdad, porque hay demasiada violencia. Nuevo León ocupa de los primeros lugares en violencia sexual. Tenemos también feminicidios, hasta decir ya no, desaparición de mujeres. Pues ya somos muchas, entonces también muchas estamos dando pues la batalla, la voz. Así que es bueno que se acerquen antes de criticar. Pues muchas gracias, ha sido una charla muy aleccionante, tenemos muchos temas que tratar, ya estaremos otro día hablando de la violencia digital, de la norma 046 o de algunos aspectos en los que además ustedes son expertas y han hecho historia en este Nuevo León, y ahora sabemos que en otras latitudes fuera de México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y pues muchas felicidades por ello. Gracias por el tiempo que nos dedicaron, siempre es un placer escucharles. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elisa. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autora y no representan una postura institucional del Gobierno Municipal de Apodaca. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.